este espacio. Un saludo muy grande a mi doctora Mirella, a todos los compañeros. Hoy en este proceso tan importante que estamos construyendo entre todos para lograr tener una transformación del aprendizaje y más del uso de las tecnologías, tenemos este espacio donde podemos reflexionar cómo a través de la construcción de diferentes métodos y estrategias como herramientas, a través de la transformación del uso de las tecnologías, las TIC, las cuales están a la vanguardia de todos y más en la educación, en la docencia. Yo quiero, antes que todo, exponer el por qué yo me centré en la temática de práctica formativa para la construcción de mi curso, puesto que es una de las problemáticas más grandes cuando estamos formando docentes y estamos buscando que la educación sea resiliente, cambiante y mejorante cada día. De ahí es cuando tenemos esta oportunidad entre todos para poder construir diferentes procesos entre los docentes, entre los licenciados y aquellas personas que tienen la oportunidad para trabajar con diferentes tipos de población, ya sea infantil, adolescentes o cualquier tipo de población en educación formal o no formal. ¿En qué sentido? Tenemos que empezar a ver cómo nosotros los docentes, a través de muchos procesos, tenemos que ir madurando y cambiando y aprovechando lo que tenemos hoy a la vanguardia, que es la tecnología y las estrategias. Comprendemos que en muchos contextos todavía las brechas digitales, la conectividad, el Internet y muchas cosas más son cofactores negativos, pero tenemos que buscar alternativas que podamos subsanar esas cosas. Entre esos, la adaptación curricular, los recursos tecnológicos y la creación de cursos y dinámicas que sean expandibles y ante todo ejecutables en cualquier tipo de contextos. Por eso es que si nosotros vemos cómo podemos agrupar todo este tipo de proyectos, trabajos colaborativos y muchas cosas más a través de cursos de Moodle o muchos componentes más que podemos tener a la vanguardia como YouTube, Facebook, bueno, todas las redes sociales y todos los componentes de las redes que podemos construir a través de los procesos digitales. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes puedan tener un proceso diferente entre la transformación del aprendizaje y el conocimiento para su vida y su presente y su futuro. De ahí cuando nosotros recapacitamos y damos ese proceso para que los estudiantes de verdad puedan tener un desarrollo integral en su aprendizaje, esa diversidad cultural y tecnológica que es tan apremiante en todos los entornos sociales para buscar una equidad. No importa el país, no importa el territorio. Por eso es tan importante todos esos componentes que a veces nosotros tenemos que trabajar. Son retos en la educación y en la transformación para buscar un desarrollo, la paz, la economía y muchos componentes más. Por eso yo quería entrar con esta introducción tan importante del por qué y el para qué, ¿ok? Definiendo unos procesos que a veces nosotros no podemos ver como un paso más. Sí, estamos hablando de inteligencia artificial, de tecnología, educación, investigación, prácticas pedagógicas, pero todo tiene que ser una sinergia a través de una planeación objetiva, pero ese chip tenemos que cambiarlo a través de qué, de procesos educativos. ¿Y eso quién lo puede instaurar? Pues los mismos docentes, aquellas personas que están siendo responsables y somos responsables en ese ítem tan importante y tan apremiante que es lograr cambiar esos procesos. Para eso, ¿qué se necesita? Tener esa iniciativa, empezar a buscar ese enfoque. Por eso es darle la claridad al por qué queremos entender y planear y establecer nuevos procesos de aprendizaje. Por eso este proyecto del curso lo quiero enfocar a eso, a esa oportunidad de decisión de trabajo, de cambio, de cómo podemos transformar desde la formación docente esas estrategias, esas iniciativas, ese chip que debe que ser cambiante. ¿En dónde? En los salones de clase, en los procesos investigativos y todas las acciones que nosotros podemos hacer en el trabajo de campo con nuestros estudiantes. Para eso, pues ahora sí vamos a describir la metodología abordada y vamos a explicar cómo construir el acceso y hacer ese trabajo de acción
ya con la rúbrica de los componentes que hemos venido trabajando. ¿Para qué? Para poder entender que desde las prácticas formativas y así como yo lo construí en mi curso Moodle, podemos tener esa gran oportunidad. No solamente por ciclos, por semanas, yo lo hice por semanas, hice 3 semanas, donde vamos a ver cómo a través de la práctica y durante algunos procesos, la disciplina y las acciones de la enseñanza a través de una muy buena pedagogía, según las necesidades del contexto, según nuestra población educativa, el plantel educativo y toda esa reflexión que nosotros podemos hacer en el diario que hacer, en esa práctica, esa cual nos va a brindar las oportunidades para dar una educación de calidad, ¿sí? Sin importar si somos licenciados o no licenciados, si trabajamos con educación o con otro tipo de acciones formativas para brindar esos procesos tan interesantes. Eh, Uno de los componentes que yo vi y que me pareció muy importante es cómo podemos trabajar diferentes componentes reflexivos. De ahí el trabajo en foros, en actividades y muchas cosas más. ¿Para qué? Para que haya una discusión, una construcción de ideas de manera individual y colaborativa para que el docente que está en formación tenga una objetividad reflexiva de conexión con la práctica pedagógica. ¿Para qué? Para que él en su contexto y en sus acciones no solamente sea un componente teórico, sino también práctico, porque la práctica es la que nos lleva a tener esa realidad y que es tan tangible y necesaria y que ese proceso de aprendizaje es tan importante en el aula y aprender a encontrar las necesidades y las acciones que vamos a hacer para que podamos decir si estamos haciendo un ejercicio, si estamos transformando la educación, si estamos impactando a los estudiantes y cómo vamos a hacer esa práctica que sea innovadora, que sea resiliente, reflexiva y que en realidad sea empática con las necesidades de nuestros chicos, con nuestros estudiantes. Por eso, el poder decir que las didácticas, la enseñanza, los procesos e-learning y muchas cosas más, pues nos dan esas oportunidades. Por eso yo empecé desde unos procesos de transformación de análisis, ¿cierto? En la primera unidad o la primera semana. En la segunda semana encontré que la didáctica o el proceso de formación del docente, ¿cierto? Entre esa práctica formativa, tiene que tener un ciclo de acción que verifique y estructure esas acciones permanentemente de la transformación, ¿cierto? Esa educación práctica, pedagógica, que no sea estática, que sea circular y que en realidad transforme los marcos de contextos y que en realidad sea apremiante el lograr encontrar las fortalezas, las debilidades, qué necesidades se tienen en el contexto real. Esa sistematización de la pedagogía, encontrar y documentar todo lo que estamos haciendo y cómo vamos a darle ese proceso a que nuestros procesos dentro, valga la redundancia, del aula, del salón de clases, en realidad brinde esa oportunidad. Y que nosotros diariamente podemos decir que la tecnología y toda esa vanguardia que está a la merced puede estar al alcance cuando lo podemos tener, cuando no tenemos que adaptar a esos cambios, ¿cierto? Y esa reconexión con el cambio es tan necesaria para que en realidad podamos decir que sí estamos cumpliendo la tarea y esas necesidades. Por eso yo en la unidad 2 pues planteé una actividad que sea práctica, dinámica, para que el estudiante en realidad trabaje por un proyecto y una acción que sea a través de los objetivos, verificarle los elementos que esa didáctica a través de una investigación en los campos pueda decir que sí se está haciendo un proceso de formación de buenos docentes, de aquellos que van a estar responsables por el aprendizaje de un grupo de estudiantes, ¿ok? Y en la unidad 3 o en la semana 3 ya quise enfocarme de cómo el espacio y el enfoque y cómo el proceso objetivo sistémico de uso de tecnologías,
de adaptación de currículo, recopilar la información y cómo vamos a hacer ese reconocimiento del contexto para que esos procesos de experiencias pedagógicas sean satisfactorios y que nosotros como docentes y todos los que estén inmersos en la educación podamos decir que sí podemos tener la capacidad, la dinámica para enfrentar el cambio y el futuro y esas necesidades que pueden estar necesitando nuestros estudiantes para poder tener un proceso interesante en su formación, en esa adquisición de conocimientos y cómo en realidad podemos trabajar de manera transversal esas oportunidades. Vuelvo y lo repito, estos cursos, en el caso de la plataforma Moodle y pueden haber muchos más, se tienen que construir de una manera práctica, dinámica, asimilable y que en realidad sea funcional para la objetividad que queremos y es que son muchos componentes, pero esos componentes tienen que empezar a trabajar realmente y que en realidad tengan un un buen proceso de transformación del ejercicio que se venía llevando anteriormente en la educación. Esa educación que hoy tiene que ser, como lo decía, no permeable, sino práctica, dinámica, cambiante, adaptable y que sea atractiva para el mismo docente. ¿Sí? Porque no solamente entrar, dar una información, porque eso ya se había convertido en eso, dar una información. No, es trabajar junto al estudiante, estar a la misma altura de él, trabajar dudas, preguntas, incógnitas para esa construcción masiva de acciones de pensamiento para que en realidad el estudiante y todos podamos aprender de muchas formas y más al adquirir la tecnología. Y más que es ahorrar tiempo, espacios, dinero y muchas cosas más que podemos usar al manejar este tipo de cursos y espacios y que la tecnología está para apropiarse de esas necesidades que hoy tenemos y que pues tenemos que aprender a asimilarla y trabajarla. Por eso me centralicé en esa formación tan importante que es esa práctica pedagógica, que es el inicio, las bases, que le tenemos que ayudar a que los nuevos docentes o ya aquellos que son normalistas y se tienen que formar un poco más, puedan tener la capacidad de entender que el contexto y las necesidades educativas requieren acciones, herramientas y estrategias planificadas y objetivamente estructuradas para poder tener un resultado interesante y realmente de lo que debe ser la educación. Gracias.